Muy buenas tardes, profe. Pues vamos a empezar a grabar el videito para ir avanzando con estos temitas. De acuerdo a lo que usted me mandó, al temario que usted me mandó, pues se inicia este asunto con el razonamiento aritmético. En cuestión de la aritmética, profe, la diferencia entre esta y todas las demás materias que pueden verse más adelante es que aquí se consideran puros números enteros y exactos. O sea, no solamente números enteros, pero puras operaciones con números. A partir de álgebra es que ya se comienzan a manejar variables y esa es la gran diferencia entre aritmética y álgebra. Además de que la aritmética, bueno, pues es una parte de las matemáticas bastante básica y que se maneja desde que, pues, básicamente nosotros estamos recién salidos del cascarón. Entonces, para entender un poquito del razonamiento aritmético, pues lo que sí hay que tener pues muy claro pues, son las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sin embargo, pues a veces uno piensa que solo es esto, pero hay algunos temitas que también son de relevancia y sobre todo que vienen en problemas ya de aplicación y que es ahí donde nos pueden causar un poquito de problema, pero pues ahorita lo vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero es clasificar los números de acuerdo a su forma, a su expresión. Entonces, vamos a tener, le voy a compartir por aquí un archivo en Word, que supongo también se graba, para ir más o menos desarrollando toda la parte teórica. Entonces, los números en general se van a clasificar en tres tipos. Bueno, yo lo considero en tres tipos. Están los números enteros, que también a veces se manejan como naturales. Los números racionales y los números irracionales. Los números enteros, pues son básicamente los números con los que nosotros aprendimos a contar. ¿Cuáles son? Bueno, pues que el 1, el 2, el 20, el 80, el menos 100, inclusive pues también el 0 entra parte como número entero. Entonces, son cantidades que representan valores exactos. Y pues entran aquí tanto números positivos como números negativos. En el caso de los números racionales, quizás el término como que no es tan manejado, no es muy conocido, pero nosotros vamos a caer en el entendido de que estos números racionales son básicamente las fracciones. Entonces, un número racional es una fracción. ¿Cómo se define un número racional? Es la división de dos números enteros. Se representa como la división de dos números enteros. Entonces, justamente por eso es que nosotros directamente lo vamos a relacionar con fracciones. Entonces, un número racional bastante básico, pues el medio, ¿no? El medio, tenemos no sé, 5 cuartos, todo lo que se pueda representar en forma de fracción viene siendo un número racional. También cantidades como la siguiente, menos un tercio, sería un número racional, pero pues un número racional negativo. Inclusive, un número entero también se puede considerar como número racional. Por ejemplo, el 5, o sea, el número 5 como tal es un entero, pero si yo le pongo un 1 en el denominador, pues ya se convierte en un número racional y se puede leer como número racional. Por ejemplo, esta cantidad última que yo acabo de colocar se leería como 5 enteros. Además, vale la pena mencionar también que esta cantidad, como ejemplo, también podría ser un número racional, porque a final de cuentas el 0 forma parte de los números enteros. Entonces, el hecho de colocar 0 doceavos, aunque no lo parezca, representa también un número racional. ¿Cuál es la única excepción en esta partecita, en esta clasificación? Algo como esto. Si yo divido algo entre el 0, esto nunca va a existir, ¿sale? O sea, eso, inclusive si usted lo mete en una calculadora, se va a dar cuenta de que no existe. ¿Por qué razón? Bueno, pues a mí me lo enseñaron con esta lógica. Imagínate que vas, a tu escuela y que llevas, tienes 7 maestros y que tú llevas una bolsa con 7 manzanas.
para repartirlas entre tus maestros. Bueno, resulta que en camino a la escuela para repartir esas manzanitas, órale, te sale un perrito y te come todas las manzanas. Y entonces, ¿cuántas manzanas le va a tocar a cada uno de tus maestros? Pues es un hecho que no le va a tocar ninguna, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque pues no tienes una sola manzana entera para repartir. Por lo tanto, si tú divides 0 manzanas entre 7 personas, a cada persona le va a tocar 0, ¿no? Sin embargo, si ahora tú vas a repartir tú estás seguro de que llevas tus 7 manzanas, más bien, perdón, llevas tus 7 manzanas, pero tú tienes la conciencia, estás con la conciencia de que lo que no tienes son maestros. O sea, estás segurísimo de que al llegar a tu escuela no te vas a encontrar a un solo maestro. Y a pesar de ello, sigues llevando tus 7 manzanas. Entonces, vas a repartir 7 manzanas entre algo que tú sabes que no existe, que no hay. Por esa razón se considera que esa división está indeterminada, lo que no existe. La división entre el cero no existe porque no tiene como que una lógica matemática. Entonces, por esa razón es que este tipo de número racional, bueno, más bien este tipo de cantidad no se considera un número racional. ¿Sale? La que encerré ahí en el triangulito, perdón, en el rectangulito azul. Entonces, la división entre cero no existe. Esa sí hay que tenerlo muy claro. Y inclusive algunos de los números misteriosos, porque por ahí en las matemáticas también se maneja eso de los números misteriosos, uno que no está para nada considerado es el cero entre cero. Ese sí como que es un enigma, todavía no hay como que un fundamento matemático para explicar qué sucede ahí. Pero bueno, de manera general, entonces hay que saber que los números racionales son fracciones, no hay otra, quebrados, también a veces le decimos. Los números irracionales son cantidades que no pueden representarse como una división entre dos enteros. Es decir, cantidades que yo no puedo representar como una fracción y mucho menos como un entero. Y aquí entran en juego algunos números especiales, como cuáles, bueno, pues uno que es bastante conocido, el número pi, ¿verdad? El número pi, yo sé que es la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Sin embargo, ese número pi yo no lo puedo representar como una fracción. Y ya sabemos que pues la cantidad como tal tiene infinidad de cantidades de valores decimales. Entonces, nunca voy a encontrar un final a este tipo de número, por lo tanto se considera irracional. Y existen otros como el número de Euler, aunque bueno, pues ya se maneja más en otro tipo de temas, ¿no? Ya más, un poquito más avanzados, que tampoco se considera racional o entero. Y tal vez los que son más comunes y que también forman parte de los números irracionales, pues son las raíces. No todas las raíces, porque pues yo ya sé que hay raíces exactas, ¿no? Por ejemplo, la raíz de 4, que es 2, la raíz de 9, que es 3. Esos vendrían siendo números enteros o números racionales inclusive. Pero, por ejemplo, si yo meto en mi calculadora la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2, me voy a dar cuenta de que esta tiene también un número infinito de decimales. Por lo tanto, además de eso, que como no lo puedo representar como una fracción, se considera como un número irracional. Ajá. Prácticamente, en resumen, serían las raíces inexactas. Ajá. No sé, la raíz de 5, por ejemplo. Eso también sería un número irracional porque tiene una infinidad de decimales y además no está expresada en forma de fracción. ¿Ok? Entonces, yo creo que le voy a dar stop a este video para que no me cueste mucho subirlo y ahorita vamos a continuar. Entonces, prácticamente esta sería la clasificación de números. Ahorita vamos a ver un poquito sobre recta numérica. ¿Sí?